Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir. Con tu servidora, Carolina Collado de Acevedo. Hoy es viernes y como todos los viernes, tenemos nuestra cápsula especial Buscando Más de Dios, con nuestro invitado, el misionero Giovanni Acevedo. Él con nosotros. Saludos, bendiciones. Estamos contentos de poder estar aquí con ustedes una vez más en este espacio, en esta cápsula que le hemos llamado Buscando Más de Dios. Comenzamos la semana pasada hablando del carácter santo de Dios. Y una de las cosas que decíamos era citando a aquel tremendo teólogo Pablo Hoff en su libro de Teología Evangélica, el tomo 1, decíamos: como un ser santo, Dios es la fuente y norma de lo justo, correcto y bueno. Dios es la fuente y norma de lo justo, correcto y bueno. Y no es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino uno que detesta la iniquidad y ama toda verdad y justicia. Así que es la importancia de esta santidad. La santidad de Dios no es solamente un tema teológico. La santidad de Dios es la esencia misma de Dios. De manera que si queremos saber quién es Dios, necesitamos entonces estudiar su carácter, su santidad, su esencia, que es su santidad. Necesitamos estudiarla. Hoy vamos a hablar de la importancia de la santidad. Vamos a hablar de la importancia de la santidad de Dios. Permítanme leer este texto tan importante que está en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, qué texto más fuerte y a la vez poderoso, porque está utilizando un término que no estamos acostumbrados quizás a escuchar de Dios, y es el término ira, la ira de Dios. ¡Wow! Pero sin embargo, es importante que nosotros entendamos que cuando se refiere al pecado que quiera quizás ensuciar la santidad de Dios, Dios actúa con ira, porque Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado. De manera que la importancia de la santidad de Dios, una correcta interpretación de la santidad de Dios, hará que tengamos una conducta correcta y una adoración correcta. Oiga bien, estos hombres aquí en Romanos, cuando Pablo escribe, estos hombres no adoraron a Dios correctamente. Estos hombres no obedecieron a Dios correctamente, sino que fueron tras su propia justicia y como consecuencia mancharon en ello la imagen de Dios y la santidad de Dios. Por eso una correcta interpretación de la santidad de Dios hará que tengamos una conducta correcta. De manera que es importante entonces el tema de la santidad de Dios en mi vida. Una correcta interpretación de la santidad de Dios hará que tengamos un temor correcto y una obediencia correcta. Oiga bien, qué interesante. Un temor correcto y una obediencia correcta. Por no tener una visión clara de la santidad de Dios, demandamos cosas que Dios no nos ha ofrecido. Porque no conocemos a Dios. Porque estamos realmente divorciados del carácter de Dios. Y estamos entonces queriendo aplicar la Biblia para que ella se ajuste a nuestro modo de vivir. Y es al revés. Yo tengo que ajustarme al modo de vivir que la Biblia dice, porque la Biblia revela, muestra el carácter santo de Dios. El conocimiento que tú y yo tengamos de la santidad de Dios hará que le amemos más, que le busquemos más, que le honremos más, que confiemos más en Él. Óigame bien, el conocimiento que tú y yo tengamos de Dios. De manera que la falta de conocimiento se ha puesto en evidencia cuando pasamos por depresiones, por pruebas,
por dificultades, se pone en evidencia porque en vez de aferrarnos muchas veces a Dios, nos aferramos al pasado, a la amargura, al dolor, al rencor. Pero cuando tenemos un conocimiento claro de Dios, eso hace que nosotros le amemos más, le busquemos más y confiemos más en Él. Mira, conocer la santidad de Dios no es para que nos miremos más grande. Esto es importante. Conocer la santidad de Dios no es para que nos miremos más grande, para yo decirle a los demás qué grande que yo soy. No, es para yo mirarme lo pequeño que yo soy y lo grande que Él es. Ahí sí, cuando yo estudio la santidad de Dios me doy cuenta lo grande que Dios es y lo pequeño que yo soy. De manera que es importante el tema de la santidad de Dios. Dios no da por inocente al culpable, porque su santidad demanda justicia. Mira, algo muy importante, en segunda de Corintios 6, 14 al 18, Pablo va a decir unas palabras tremendas en estos versículos que la usamos, muy bien la usamos, no está mal como la usamos, pero es increíble porque Pablo utiliza esto. A veces usamos estas palabras para el matrimonio, para el noviazgo. Sin embargo, lo que resalta claramente en este pasaje es la santidad de Dios. Es el carácter santo de Dios. Dice, no os unáis, el versículo 14, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Ahí da la razón. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay ningún compañerismo. La santidad de Dios no tiene compañerismo con la injusticia, con el pecado, con Satanás, no tiene. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Acuérdate que Dios es luz. Dice primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Dice el versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora escucha qué interesante, el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche bien, porque Dios está diciendo que ellos son mi pueblo, que yo andaré entre ellos y que ellos serán todo para mí. Ahora escuche bien. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Desconéctate de ellos, apártate de ellos. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Tres cosas importantes: salid, apartaos y no toquéis. Salid, apartaos y no toquéis. Y oiga, ¿cuál es el resultado de eso entonces? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Increíble, vea, esto está hablando de la santidad de Dios. De manera que la importancia de ese carácter santo de Dios es que yo me tengo que apartar de todas aquellas cosas que Dios aborrece. Yo tengo que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por eso dice en el 7:1 del mismo libro, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Dios. Entonces, es la importancia que nosotros tenemos, es la importancia de la santidad de Dios para nosotros poder vivir una vida que le agrade a Él. Todo lo que es de Dios es santo. Amados hermanos, todo lo que es de Dios es santo. Jerusalén es la ciudad santa. El nombre de Dios es santo. El Espíritu Santo. El pueblo de Dios es santo. Nada que esté alrededor y pertenezca a Dios
puede ser inmundo. Tiene que ser santo. Alguien dijo, Cristo fue a la cruz por la santidad de Dios. Cristo fue a la cruz por la santidad de Dios. Él vino a pagar un pecado que él no había cometido. Él vino a pagar un pecado que él no había cometido, pero que la justicia de Dios no lo podía dejar pasar por alto. La justicia de Dios no lo podía dejar pasar por alto. Escúcheme bien, sin la santidad de Dios, la cruz no hubiera sido necesaria, no hubiese tenido sentido, porque la santidad de Dios demanda limpieza divina, integridad y justicia divina. Así es la importancia de la santidad de Dios. El día que prediquemos el evangelio y no hablamos de la santidad de Dios, no estamos hablando el verdadero evangelio de Jesucristo. No lo estamos hablando. El día que agarremos el evangelio y comencemos a suavizarlo y comencemos a hablar de que Dios es simplemente amor, que Dios es bondadoso, que Dios tiene plan para ti, estamos hablando un falso evangelio. Tenemos que hablar el evangelio completo. La santidad de Dios prime, reina, porque por la santidad de Dios Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque alguien tenía que morir por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar nuestros pecados. Así de importante es la santidad de Dios. Así de importante es la santidad de Dios. Por la razón que todo lo que ocurrió en la vida y muerte de Cristo es por las demandas de la justicia santa de Dios. Pablo lo dice así en Efesios 4:24. Pablo dice así, y vestido del nuevo hombre, ese hombre que fue logrado por Cristo en la cruz del Calvario, que fue ganado en la cruz del Calvario, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia porque hubo que pagar un precio, y santidad de la verdad. La santidad demandaba la justicia. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso alguien dijo en una ocasión, si no entendemos la santidad de Dios, la Biblia no tendrá ningún sentido en nuestras vidas. Escúcheme bien, si no entendemos la santidad de Dios, la Biblia no tendrá ningún sentido en nuestras vidas. Y la veríamos como un simple libro de autosuperación y no de salvación y vida eterna, si no entendemos la santidad de Dios. Amados hermanos, estamos frente al Dios santo. Estamos frente al Dios santo. Estamos frente al Dios que odia, que aborrece el pecado y demanda de ti y de mí santidad. Hermano, Dios demanda santidad de ti y de mí. De manera, hermano, que al enfrentarnos, al vernos a la santidad de Dios, nos damos cuenta, escúcheme bien, hermanos, ¿de qué nos damos cuenta? Sí, de lo grande que es el amor de Dios. Hermano, cuando tú miras la santidad de Dios, la grandeza de esa santidad, ahí es que tú entiendes el amor de Dios. Porque tú dices, wow, pero la santidad de Dios que es perfecta, que es su esencia misma. ¿Cómo Dios tan perfecto, tan justo, puede amarme a mí? Pudo salvarme a mí, que soy tan perfecto en el pecado. Porque somos perfectos para pecar. Somos máquinas diabólicas para pecar. Inventamos lo que sea para pecar. Eso somos nosotros. Entonces usted se pregunta, ¿cómo Dios tan perfecto en santidad, en justicia, pudo amarme? Pudo buscarme. Increíble, hermano. Vivamos para Dios y honremos a Dios porque Él es santo. ¿Quiere entender el amor?
Estudia su santidad, entiende su santidad. Quiere entender su misericordia, entiende su santidad. ¿Tú quieres saber lo que pasó en la cruz del Calvario? Estudia su santidad. Su santidad es perfecta, su santidad es santa. Que Dios te bendiga. Gracias, Giovanni, por compartir con nosotros en nuestro segmento Buscando Más de Dios. Así que, bendiciones y hasta mañana.